confesión, ¿no? Con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, entre otros, ¿no? Si ven, aquí la ley general lo que hace es justo especificar, ¿no? Da varios ejemplos de fines por los cuales el delito de tortura se puede cometer, ¿no? Pero podemos encontrar justo estos 4 elementos, ¿no? Que tiene que ser un servidor público, que debe de causar dolor o sufrimiento físico o psicológico, ¿no? Y después tenemos otras definiciones, ¿no? Otras fracciones, las cuales no voy a abordar para que podamos avanzar un poco más deprisa, ya que iniciamos un poco tarde, pero pueden revisar la definición en el artículo 24. Ahora, también puede cometer el delito de tortura el particular que, con la autorización o el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, cometa alguna de las conductas descritas en el artículo anterior. Esto es muy importante porque muchas veces se piensa que solamente es un servidor público aquel que comete tortura, ¿no? Pero sí puede ser un particular, ¿no? Sin embargo, siempre se necesita que haya un servidor público en algún momento, digamos, de que se cometa el acto, ¿no? Y esto puede realizarse en cualquier grado de autoría o participación, ¿no? Hay, digamos, 2 tipos de tortura, ¿no? Que se pueden diferenciar y que la ley también hace la diferencia, que es, se puede cometer tortura directamente o se puede cometer de forma indirecta, ¿no? Unos ejemplos, digamos, para que vayamos bajando un poco lo que entendemos por tortura, es, se puede cometer tortura directamente, por ejemplo, cuando una cuidadora social, ¿no? Que está en un centro de asistencia social, maltrata a niñas y niños, ¿no? O un policía de investigación, pues, digamos, ahoga a una persona privada de la libertad, ¿no? Una persona que ya está detenida. Puede ser también, y tenemos la tortura indirecta, que es, no es la persona, digamos, el funcionario público el que comete el acto, ¿no? De forma directa, sino que es alguien más el cual va a cometer estos actos, ¿no? Como ejemplo, tenemos un custodio penitenciario, ¿no? Que ordena a un grupo de internos que golpeen a otra persona, ¿no? Y aquí es donde se empieza a complicar, porque tenemos que demostrar que justo es el servidor público, por ejemplo, en este caso, la autoridad administrativa, la que comete los actos, la que ordena que se cometan estos actos, ¿no? Y ahí es donde entramos a un tema complejo, que es el tema de prueba, ¿no? Otro ejemplo es que un policía municipal entrega a un detenido a un grupo delictivo para que le causen dolor o sufrimiento. Entonces, aquí, tanto el particular como el policía municipal, que es el servidor público, ¿no? En este caso, el grupo delictivo, pues ambos cometen tortura, ¿no? Tal vez en diferente grado de autoría, pero al final es el mismo delito. ¿Qué no es tortura? Pues bueno, no son tortura, y esto para este tema específico de personas privadas de la libertad es muy importante, porque hay dolores o sufrimientos que pueden ser consecuencia de de las sanciones legales, ¿no? Y eso no se puede considerar como tortura. Un ejemplo es, por ejemplo, la prisión. La prisión como tal, el hecho de estar privado de la libertad, no se puede considerar, por lo menos conforme a la ley, ¿no? Como tortura. Aunque sabemos que por su naturaleza, la prisión privada de la libertad, pues influye ciertos sufrimientos en las personas, ¿no? Pero no podemos, digamos, litigar diciendo que esto es tortura, ¿no? Ahora, algunos otros ejemplos, ¿no? Digo, aquí está el primer ejemplo. Si está legítimamente en prisión, no se puede considerar tortura, ¿no? Y se reconoce, pues, justo lo que ya mencionaba, que si hay un estrés psicológico, pero este grado de estrés, pues es inevitable, ¿no? Y la ley lo permite. ¿Qué si es tortura? Bueno, si una persona está privada de la libertad y ese estrés o sufrimiento no es solo por la privación, ¿no?, de la libertad, sino es porque hay ciertos actos que cometen, digamos, las autoridades penitenciarias o algunas otras autoridades corresponsables, conforme en México, por ejemplo, a la Ley Nacional de Ejecución, que hacen que tenga ciertos sufrimientos, ¿no? Y ya tendríamos que ver si estos son malos tratos o es tortura, ¿no? Como ejemplos,
pues tenemos si una persona recibe comida podrida, ¿no? O infectada, pues eso, dependiendo, digamos, el grado de malestar, podría llegar a ser considerado tortura, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, digamos, hay un deber de cuidado por parte de la autoridad penitenciaria, de las autoridades administrativas, de proteger los derechos de la persona privada de la libertad, y estos se están incumpliendo, ¿no? Otro ejemplo es si recibe amenazas de muerte, ¿no? Dentro de la prisión, ¿no? Eso, dependiendo la forma en la que se hizo, es un sufrimiento que no es tolerable y que justo está provocado por una conducta que es ilegal y puede llegar a considerarse tortura. Otros ejemplos son, por ejemplo, si un hombre, una persona es detenida por un fuerte dolor, ¿no? Bueno, y tiene un fuerte dolor en el hombro, pues tal vez al momento de que el policía, digamos, realizó la detención, utilizó la fuerza no de manera necesaria y proporcional, ¿no? Pero si el policía, digamos, utilizó la fuerza de manera necesaria y proporcional porque se estaba resistiendo, ¿no? Hasta cierto punto, no podemos decir que ahí hubo tortura, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que ir matizando y tenemos que ver caso por caso. Aquí es donde entra, ¿no? Puede ser que si el policía justo le provoca lesiones y la persona no puso resistencia alguna, pues este dolor no es justificable, ¿no? Es un uso desproporcionado de la fuerza. Otro ejemplo de lo que no es tortura es, digamos, si el dolor o sufrimiento que se le causó no fue con intención, es decir, no fue a propósito. Y por eso volvemos a la definición inicial en la cual tenemos estos 4 elementos, ¿no? Y uno de esos es la intencionalidad. Si una patrulla tuvo un accidente de circulación mientras trasladaba a una mujer detenida, ¿no? A una audiencia, pues este sufrimiento, este dolor que tuvo a causa del accidente, no se puede considerar como tortura, porque digamos, la patrulla, los policías que manejaban, no estaban buscando provocarle justo ese dolor, ¿no? Que también no es tortura, si no existen, y esto es muy importante, funcionarios públicos, ¿no? Servidores públicos involucrados en los hechos, ¿no? Si es algo entre dos particulares, dos hombres, por ejemplo, que se pelean afuera de un bar y no termina, digamos, y uno termina con graves lesiones, pues en este caso, como no hay un servidor público involucrado que, digamos, dijo que se cometieran esos actos, no se puede considerar como tortura, ¿no? Esto entraría, digamos, más bien como un delito de lesiones. Y aquí es donde entramos a algo muy importante, que la tortura es considerada un delito, sí, ¿no? La ley es muy explícita, ¿no? Y en su artículo sexto de la ley ya comentada, pues la prohíbe totalmente. ¿Qué significa esto? Que en ningún caso puede estar justificada la tortura, ¿no? Es decir, no existe la tortura legal. Y esto, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Se considera una norma de jus cogens. ¿Qué significa esto? Que es también considerado como que, digamos, a nivel internacional, que no se puede permitir la tortura, ni siquiera para, digamos, para sacar la confesión de un delito, ¿no? ¿Cuál es la pena que establece nuestra legislación interna por cometer tortura? Pues el delito de tortura tiene una pena mínima de 4 años y puede llegar hasta los 30 años, ¿no? Y aquí, bueno, si la persona que la comete colabora y aporta información, se puede reducir la pena. Si la tortura es cometida en contra de ciertos grupos vulnerables, entonces se incrementa la pena. Esto es muy importante porque la ley reconoce explícitamente que hay ciertos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad que, uh, que son más susceptibles de que se cometa tortura en su contra. Un ejemplo son las personas privadas de la libertad, ¿no? Que justo, digamos, al no tener los medios, al estar privados de la libertad, al estar bajo la custodia del Estado, pues no tienen medios para poder defenderse y considera un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no?
Es decir, la ley reconoce esta situación y prevé penas más elevadas, ¿no? De que se puede incrementar. Tenemos que hacer una diferencia porque no todo puede entrar en tortura. Y aquí es una cuestión de grado. Hay otro concepto que es muy importante, que es el concepto de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, malos tratos, los cuales también se consideran como un delito, ¿no? Estos son todos aquellos actos que involucran una agresión, maltrato o cualquier otra forma de humillación y o degradación de un servidor público hacia otra persona. Puede ser físicos o psicológicos. Tenemos que, para diferenciar, digamos, entre malos tratos y tortura, vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos de malos tratos puede ser humillar gravemente a una persona delante de otros. Por ejemplo, estando privadas de la libertad, ¿no? No permitirle a una persona privada de la libertad cambiarse la ropa sucia, o peor aún, someterla a desnudez. ¿Cuál es la sanción que la ley prevé para los malos tratos? Esta la pueden encontrar en el artículo 29 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, y pues se considera que el servidor público que en el ejercicio de como malos tratos, ¿no? Aquel que en el ejercicio de su encargo utilice como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona. Aquí lo que tenemos que revisar es de que si bien se parecen mucho malos tratos y tortura, entonces, ¿cuál es la diferencia para tenerlos? Pues es una cuestión de grado, ¿no? La diferencia principal se encuentra en la intensidad con la que se cometan estos actos, es decir, la gravedad o el dolor del sufrimiento causado. Los malos tratos no son tan graves como la tortura, y esa es una de las principales diferencias. Aunque, al igual que la tortura, están totalmente prohibidos. Si bien es difícil, digamos, diferenciar entre estos dos conceptos, tendríamos que revisar caso por caso y determinar entre los 4 elementos de la tortura la forma en la que estos se dieron, ¿no? El propósito con el que se dio, la gravedad de la conducta. Y bueno, aquí justo, digamos, una definición que da la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, es que la tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante, ¿no? Entonces, esta es la principal diferencia que tenemos, ¿no? Que la tortura es más grave. Ejemplos de tortura, y aquí encontramos algunos actos, ¿no? No de forma taxativa, sino nada más a manera de ejemplo, pueden ser choques eléctricos, ¿no? Puede ser asfixia, puede ser exposiciones químicas, violencia sexual, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la violación puede ser considerada como un acto de tortura, y en esto, en México, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos varios ejemplos de casos que en su momento se litigaron ante la Corte Interamericana, ¿no? Tenemos el caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández como uno de los grandes ejemplos en los que justo la Corte mencionó que la violación puede ser considerada como tortura, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es la amputación, ¿no? Diferencias entre tortura y malos tratos, como ya mencionamos, esto es una cuestión de grado, pero no existe un criterio único que nos permita definir la cantidad, ¿no? De dolor que han sufrido las víctimas. Lo que sí sabemos, y esto los juzgadores tienen que tomar en especial consideración, es que en un primer momento se debe analizar la conducta y el daño presumible que causan estos actos, ¿no? Segundo, tenemos que analizar las características de la víctima y si la conducta puede hacer un daño grave. ¿Quién puede cometer tortura y malos tratos? Como ya mencionamos, deben ser cometidos por cualquier persona que labore en el servicio público, es decir, un funcionario público. Pero vamos a recordar, ¿no? Y vamos a poner énfasis en que las personas particulares también pueden ser, digamos, cometer actos de tortura, ¿no? Sí participaron en la comisión de estos delitos, ¿no? Tanto de tortura como de malos tratos. Pero siempre debe de haber un servidor público que lo permite, lo tolera o obliga a alguien.
¿Cuál es la finalidad de la tortura? Si bien puede haber distintos motivos, a manera de ejemplo, tenemos ciertos tipos de tortura que históricamente, también en México, se han identificado que se cometen, ¿no? Uno de los principales fines, que todavía se sigue realizando hasta nuestros días, tristemente, es para obtener confesiones, ¿no? Es decir, se somete a tortura a la persona porque se reconoce que al cometer a tortura se le coloca en una situación de indefensión y vulnerabilidad total, y esto hace que sea más fácil manipular sus acciones. Entonces confiesa un delito que tal vez incluso no cometió. Just, y bueno, se puede utilizar también a manera de castigo o como forma de intimidación, ¿no? Que estas son las más comunes. Lo importante es saber que en realidad no importa, digamos, como tal la finalidad, ¿no? Sino tal vez solamente para saber el grado también, si esto es tortura o malos tratos, ¿no? Puede ser un elemento a consideración, pero toda tortura, independientemente de su fin, está prohibida. Incluso, como ya mencioné anteriormente, si se utiliza para obtener una confesión de un delito que sí se cometió. ¿Todo el mundo está protegido frente a la tortura? Sí, cualquier persona puede ser víctima de tortura y por lo tanto no importa si es mexicana o extranjera. Esto quiere decir que si justo, digamos, una persona migrante, ¿no? Ah, que está en México, un funcionario público, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración o la Guardia Nacional, por decir algún ejemplo, comete tortura en contra de esta persona migrante, pues esto puede ser considerado como un delito, ¿no? Sí, tiene más o menos de 18 a 65 años, si habla el idioma, no importa en realidad, ¿no? Cualquier persona puede ser considerada víctima de tortura, ¿no? Y esto no está nunca legalmente permitido. Y bueno, como ya mencioné anteriormente, lo importante de nuestra ley es que reconoce que existen poblaciones que están en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Y por ello establece penas más altas cuando el sufrimiento o dolor provocado recae en ellas, como son las personas privadas de la libertad. Otros ejemplos de personas que se consideran como grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Son niñas, niños y adolescentes, mujeres gestantes, ¿no? O personas gestantes también, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas víctimas de violación sexual, personas de la comunidad LGBTI+, personas migrantes, afrodescendientes o pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, ¿no? Periodistas o personas defensores de derechos humanos, ¿no? Que debido justo a su función, ¿no? De, digamos, denunciar, ¿no? Estos actos de tortura, pues se vuelven un grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Dónde puede cometerse la tortura? Pues en realidad puede cometerse en cualquier espacio, ¿no? En cualquier lugar, del que la víctima no pueda irse libremente, ¿no? Eso es normalmente donde sucede. Pero no es necesario que se cometa en una agencia del Ministerio Público o en prisión, ¿no? Puede ser en cualquier espacio. En México, pues sí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos lugares donde ocurre con mayor frecuencia, ¿no? Estos son, pues, las prisiones, ¿no? Los eferesos o los cerezos, ¿no? Las estaciones migratorias con las personas migrantes, los ministerios públicos, las patrullas, cuando les dan el llamado, pues justo el rondín, ¿no? Centros de tratamiento de internación para adolescentes y albergues de asistencia social, ¿no? Aunque pueden ser otros lugares. Vamos a pasar a la segunda parte, que es justo la identificación de la tortura, ¿no? Que si bien ya tenemos, digamos, estos elementos, digamos, esenciales, los conceptos básicos de la tortura, es importante saber identificarla, ¿no? Y para ello, vamos a diferenciar entre dos conceptos, ¿no? Tenemos la tortura física y tenemos también la tortura psicológica. La tortura física son justo todos los métodos, técnicas y entornos creados para causar de manera intencionada dolores o sufrimientos sobre el físico de una persona, ¿no? Sobre su integridad física. Como ejemplos, digamos, de la tortura física, pues tenemos la tortura sexual, ¿no? Una violación sexual, ¿no? Pues puede ser considerada tortura, ¿no? ¿Cómo lo define, digamos,
la ley, esto es justo la introducción de objetos en las partes íntimas, las agresiones físicas en dichas partes y incluso pues, la violación sexual, ¿no? Tortura psicológica, a diferencia de la física, pues son todos los métodos, técnicas y circunstancias que están pensadas para causar dolores o sufrimientos mentales, ¿no? Sin que necesariamente, y esto es importante, causen un dolor al cuerpo de la víctima, ¿no? Es decir, no siempre la tortura psicológica está acompañada de la tortura física, ¿no? En estos casos, pues justo se busca atacar el bienestar mental, los sentimientos o sacar ventaja de los miedos de la víctima, ¿no? Esto es como algunos ejemplos. Y bueno, como, como formas, digamos, del dolor, digamos, psicológico, ¿no? De la tortura psicológica, pues tenemos, por ejemplo, las intervenciones médicas sin consentimiento. ¿Qué se puede entender aquí? Por ejemplo, una esterilización forzada, pues la persona pues estuvo, digamos, estuvo en su momento, ¿no? Sin conocimiento de ello, ¿no? Porque estaba muy medicada, pero la esterilización, posterior a que tiene conocimiento de esta esterilización forzada, pues puede ser considerada tortura, ¿no? Los abortos, experimentos médicos, todo tipo de intervenciones médicas sin consentimiento pueden llegar a ser consideradas tortura psicológica, ¿no? Otras formas de tortura física y psicológica, digamos que son, digamos, que implica las dos, pues la tortura sexual, como ya mencionamos. Otro puede ser no dejar dormir a una persona, por ejemplo, privada de la libertad, por un largo tiempo. Y aquí es donde, por lo menos desde Documenta, nosotros consideramos también, entendiendo este concepto más amplio de la tortura, y no considerado solo como la tortura física, otro tipo de torturas que también se cometen en contra de personas privadas de la libertad y que pensamos que se deben de empezar a reconocer, ¿no? Un ejemplo es el aislamiento prolongado, ¿no? Ese aislamiento que va más allá del término legal, ¿no? La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé el máximo de 15 días en aislamiento a una persona por una falta como medida disciplinaria, ¿no? Una falta grave impone esta medida disciplinaria de aislamiento. Si una persona privada de la libertad está más de 15 días, ¿no? En este aislamiento, pues esto puede llegar a ser considerado tortura y se puede realizar una denuncia en contra de estos actos, ¿no? Otras formas de tortura es la tortura sin dolor físico ni psicológico. Y esta es particular porque justo, ¿no? Existe, digamos, tortura porque se anula la personalidad de la víctima o se disminuye su capacidad, incluso si eso no le causa dolor. Un ejemplo es justo, ¿no? Intervenciones médicas sin consentimiento, ¿no? En que en el momento no hubo dolor físico ni psicológico, ¿no? O cuando se sobremedica a una mujer en prisión para que duerma todo el día y no pueda hacer actividad alguna. Aquí, como vemos, en realidad no tiene la mujer que está privada de la libertad ningún dolor físico y tampoco psicológico, pero se anula su personalidad porque justo no puede realizar actividad alguna. Bueno, estos son otros tipos, digamos, de tortura, fuera de lo que normalmente en la sociedad, ¿no? Incluso en la, digamos, jurídicamente, se considera, pero se puede en realidad entender como tortura. Es necesario que la tortura deje marcas físicas. Muchas veces se considera que se debe de tener alguna tortura física para que pueda ser, pero como ya vimos con otros ejemplos de tortura, no es así. Hay muchas formas de tortura que no dejan marcas físicas, ¿no? Generalmente, la tortura psicológica es la que entra en este concepto porque no deja evidencia física, pero eso no significa que la víctima no haya sufrido, ¿no? Hay tortura física también que tampoco deja marcas porque las autoridades, ¿no? Utilizan instrumentos o métodos que son más sofisticados o que estos no implican golpes, ¿no? Y bueno, también entramos a un tema de prueba,
porque normalmente se considera la tortura física solamente como la única clase de tortura, ¿no? Cuando no es así, y pues es más difícil de probar, ¿no? La tortura psicológica, la tortura que no deja marcas, pero sí es posible, ¿no? Además, digamos, de golpes y amenazas, ¿no? ¿Qué otras formas de tortura y malos tratos existen en contra de las personas privadas de la libertad? Pues un ejemplo es cuando alguien que está privado de la libertad en una prisión o en otro tipo de, por ejemplo, una estación migratoria, otro tipo de centro de privación de la libertad, que normalmente no los tenemos en mente, puede ser un psiquiátrico, un anexo, pueden sufrir malos tratos susceptibles a ser considerados como tortura, ¿no? Uno de estos ejemplos, y ya lo mencioné un poco, es el aislamiento prolongado e irregular, ¿no? Entonces aquí, para poner énfasis, si dura más del tiempo legalmente permitido, es más allá de los 15 días, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, puede ser considerado tortura, ¿no? Si es un aislamiento irregular, ¿no? Por ejemplo, que las condiciones de la celda son malas, no hay suficiente luz, está sucio, no tiene ni siquiera baño, está en completa oscuridad la persona privada de la libertad, ¿no? Esto puede ser considerado tortura, incluso si entró dentro del término legal, dentro del término de 15 días, ¿no? Si está en aislamiento una persona y se le prohíbe, por ejemplo, recibir servicios médicos, de educación o legales, ¿no? También esto puede llegar a ser considerado como tortura, ¿no? Ah, otro ejemplo, digamos, de otros tipos de tortura son los que ya mencioné, ¿no? Tratamientos médicos sin consentimiento informado. Y aquí es muy importante, ¿no? Siempre y cuando, o sea, si hay consentimiento, ¿no? Si este es informado, pues esto no puede ser considerado así, ¿no? Es importante justo que la persona, cuando hablamos de personas privadas de la libertad, tengan toda la información disponible y que sepan exactamente el tratamiento que se les va a aplicar, ¿no? Si hablamos de esta población en específico. La vida en malas condiciones, ¿no? Si una persona que está detenida vive en condiciones de hacinamiento, ¿no? Sin ventilación ni luz natural, sin cama para su reposo, sin, digamos, condiciones adecuadas de higiene, que sí entendemos, desde documenta que, como hemos visto en nuestro observatorio de prisiones, y como pueden también ustedes revisar en la AMPOL y, y en otros, digamos, en otros datos, pues en realidad todas estas condiciones que son el día a día de todas las personas privadas de la libertad, tanto en CEFERESOS, en CPS, en CERESOS, ¿no? Como en otro tipo de centros, pues podrían llegar a ser consideradas tortura, ¿no? Vamos a entrar a esta última parte de la presentación, que es algunos ejemplos de cómo reaccionar frente a la tortura. Y esto quiere decir qué elementos, digamos qué tipo de mecanismos o recursos podemos utilizar para reaccionar frente a la tortura, para hacer valer los derechos de las víctimas que han sido víctimas de tortura o de malos tratos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de las personas que han sido víctimas de tortura? Pues bueno, tienen principalmente, digamos, uh, tienen varios derechos que están definidos en la Ley General de Víctimas, pero es importante que se les reconozca como doblemente víctimas. Y esto, de acuerdo a la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido muy definido, y es que una víctima de tortura puede ser víctima tanto, digamos, de una violación a los derechos humanos y también es una víctima de un delito. Y aquí vamos a entrar al final de la presentación un poco más a detalle en estos dos conceptos. Pero bueno, la Ley General de Víctimas, ¿sí? Determina varios derechos, ¿no? Y si gustan también pueden, digamos, ir a revisarla para ver, digamos, todos los elementos, todos los derechos que tienen, ¿no? A manera de ejemplo, se tiene que, se debe reconocer la responsabilidad, ¿no? En la comisión del delito y la violación a los derechos humanos, ¿no? Debe de haber una investigación pronta y eficaz, ¿no?
que lleve en su caso, digamos, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de estas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y, en su momento, a la reparación integral, ¿no? Eso es muy importante. Tienen también un derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, es decir, que se conozcan cuáles fueron los hechos en los que violaron sus derechos humanos por la autoridad y se deben de informar estos resultados de las investigaciones. Deben de ser también tratadas con humildad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos, ¿no? Y se les debe proteger su bienestar físico y psicológico y la seguridad de su entorno, ¿no? Esto es muy, muy importante, por ejemplo, para las medidas cautelares, ¿no? Cuando se está en un proceso penal. ¿Qué hacer si una persona ha sido víctima de tortura, ¿no? Primero que nada, pues tenemos que reconocer que existen secuelas físicas y psicológicas de la tortura que pueden ser devastadoras, ¿no? Y que pueden perdurar durante muchos años, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a sus familiares, ¿no? Es decir, también las familiares, en este caso, ¿no? De esta presentación, de las familiares de personas privadas de la libertad, también pueden llegar a ser consideradas víctimas, por ejemplo, de forma indirecta, ¿no? Y eso pues también tiene que probarse. ¿Cuáles son los mecanismos más importantes ante un caso de tortura? Pues aquí, primero que nada, voy a hablar principalmente de dos mecanismos, ¿no? Para proteger los derechos humanos, ¿no? De las víctimas de tortura. El primero es la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o una comisión estatal de derechos humanos, ¿no? El segundo es la denuncia ante la Fiscalía General de la República o la Fiscalía General de Justicia del Estado que corresponda. Vamos a entrar primero al mecanismo de la queja, ¿no? Y bueno, cómo, cuándo y dónde y para qué debería presentar una queja o para qué me sirve, ¿no? Pues la queja, como ya mencionamos, se presenta ante las comisiones de derechos humanos, ¿no? Para pedir que se investiguen las violaciones a estos derechos cometidas por autoridades o servidores públicos. ¿Cuáles son los principales objetivos de una queja? Pues el primero es el reconocimiento oficial de la existencia de actos de tortura, ¿no? Es decir, la comisión se va a pronunciar porque efectivamente, de acuerdo a la investigación que realizaron, existieron actos de tortura. Y segundo, la determinación de la responsabilidad de las instituciones de gobierno que correspondan, ¿no? Ya sea si fueron policías, si fue la propia fiscalía, autoridades de salud, los que cometieron estos actos, ¿no? Por decir algunos ejemplos. Y por último, y el más importante, ¿ves? Es la emisión de recomendaciones para la reparación del daño cometido, ¿no? Es decir, en una recomendación puede la Comisión Nacional decirle a la CEAP que determine justo el monto y la forma de la reparación del daño, ¿no? La queja puede ser presentada tanto por la persona que sufrió directamente la tortura, es decir, la víctima directa, o por su representante legal, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, en el caso de las personas privadas de la libertad, que justo reconociendo esa situación de vulnerabilidad, es muy difícil que denuncien tortura? Aquí en Documenta, normalmente, el primer momento por el que nos enteramos que una persona ha sido víctima de tortura, ¿no? Es por los familiares de las personas privadas de la libertad, ¿no? Y son los familiares, digamos, los primeros que tienen contacto, que se enteran, porque a través de la visita, ¿no? Que realizan al Centro de Privación de la Libertad, al CEFERESO o CERESO, pues se enteran porque ven muy mal a su ser querido, ¿no? De que lo ven en mal estado, eh, lo, y reconocen, digamos, que se ha cometido, ¿no? O ellos mismos les dicen de estos actos, ¿no? Y esto es muy importante porque en realidad no solamente es la persona, la víctima directa, la que puede, digamos, presentar esta queja, ¿no? Sino que pueden ser los familiares de las personas privadas de la libertad o cualquiera otra persona puede presentar esta queja, incluso si es un menor de edad. Y bueno, la queja, digamos, se presenta
tanto a la comisión, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? La local que corresponda. ¿De qué depende? Pues si el delito, digamos, el delito, la tortura fue cometida por un servidor público federal, ¿no? Ejemplos, la Policía Federal, pero la Guardia Nacional, en este caso, ¿no? Militares, marinos, personal de custodia de un ceferezo, Ministerio Público Federal, pues entonces la queja tenemos que presentarla ante la CNDH. En todos los demás casos, ¿no? Que no sea un funcionario federal, la queja se presentará ante una Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cómo puede ser presentada una queja? Pues puede ser presentada por escrito en las oficinas, ¿no? De la CNDH, de la Comisión Estatal, puede ser presentada vía correo electrónico, ¿no? Incluso en la página web de las comisiones también hay una forma de presentarla, ¿no? Y aquí es importante también ver el procedimiento que eventualmente se tiene que ratificar esta queja, ¿no? Y se puede presentar de forma verbal a través de los teléfonos oficiales que pueden consultar en sus páginas. Las personas privadas de la libertad, como ya mencionamos, también pueden presentar sus quejas ante el personal de las comisiones de derechos humanos cuando éstas visiten el lugar a donde se encuentran. Es decir, la ley prevé que las comisiones de derechos humanos realicen visitas a los centros de privación de la libertad, y esto se les conoce como visitadores, ¿no? Que su trabajo justo consiste en investigar las quejas por violaciones a derechos humanos. Y esto es tanto en cerezos como en ceferezos. Ahora, debido a que la tortura pues, es una violación grave de los derechos humanos, es muy importante saber que no existe un tiempo límite para presentar la queja. Si no importa que, digamos, la tortura se haya cometido, digamos, hace 10 años, la queja la queja se puede seguir presentando, ¿no? Ante la Comisión de Derechos Humanos, o la estatal o la CNDH. ¿Qué es lo complicado aquí? Es que, claro, hay un tema de prueba, que entre más tiempo pase, pues se puede empezar a complicar el obtener los datos de prueba para estos casos, ¿no? O la investigación. Entonces, sí, entre nuestras recomendaciones que damos es que cuando nos enteramos de un caso, ya sea que como abogados o abogadas, pues se litigue, ¿no? O como familiares nos enteremos, en cuanto nos enteremos, digamos, de la violación, pues se presenten este mecanismo, ¿no? ¿Cómo, cuándo, dónde y para qué presentar una denuncia por tortura? Este es un segundo mecanismo, que es el más conocido, ¿no? Que es la denuncia de tortura. Es un mecanismo para que se impongan sanciones penales, ¿no? A las personas que directa o indirectamente torturaron. A diferencia de la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? La queja termina en una recomendación de derechos humanos que pueden seguir o no las autoridades, ¿no? Pero también puede determinar la reparación integral. La diferencia es que la denuncia termina, digamos, en una sanción penal, ¿no? Y reconoce a la denuncia como tortura. Y aquí tenemos una diferencia principal que ya hicimos, que es que la tortura, o sea, una víctima de tortura es tanto víctima de derechos humanos, como en la queja, ¿no? Como víctima de un delito, como en la denuncia por tortura. Y la denuncia por tortura puede ser presentada de forma escrita u oral, puede ser presentada de forma directa por la persona que ha sufrido los actos, o por un familiar, representante, una organización de la sociedad civil, también está legitimada, ¿no? Para presentar una denuncia por tortura, o cualquier otra persona que tenga conocimiento, ¿no? Cuando la tortura fue cometida por personal de instituciones federales, ¿no? Entonces, esta debe presentarse ante la Fiscalía General de la República. En todos los demás casos, podrá presentarse la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado que corresponda. Entonces, volvemos a lo mismo. Es muy importante reconocer si el servidor público, ¿no? Es federal o es cualquier otro, ¿no? Aquí es muy importante, y vamos a hacer énfasis en nuestro tema, que son las personas privadas de la libertad, pues también pueden denunciar tortura, ¿no?
¿A través, digamos, de qué mecanismos? Pues el principal, normalmente a través de los familiares o de sus representantes legales, ¿no? Entonces, independientemente si la persona privada de la libertad se encuentra en proceso penal, ¿no? En cualquier etapa del proceso, o ya se encuentra sentenciada, puede también mencionarlo ante un juez, ¿no? Ante quien funja como juez en cualquiera de las etapas. Puede ser ante el juez de control, ¿no? Ante el juez de juicio oral, o si ya está sentenciado, pues puede ser también ante el juez de ejecución, ¿no? La juez o el juez están obligados a solicitar que se inicie una investigación independiente. Y bueno, al ser considerado un delito grave, no existe un tiempo límite para realizar tu denuncia. Es decir, tanto si vamos a presentar una queja, ¿no? Como a denunciarlo como delito, la tortura, no existe un tiempo límite para realizarlo. Y aquí, una de nuestras recomendaciones que damos desde Documenta, pues es justo de que en cuanto nos enteremos de estos actos, pues hay que denunciarlos y hay que también hacer la queja, ¿no? De la Comisión de Derechos Humanos. Y aunque tienen efectos distintos, pues no son excluyentes, ¿no? Es decir, que yo presente una queja ante una comisión, como que yo presente una denuncia, no son excluyentes. Ambos se pueden presentar al mismo tiempo, ¿no? Sin problema alguno. Es muy importante saber que no necesito de un abogado o una abogada para realizar una denuncia por tortura. Cualquier persona puede denunciar la tortura sin necesidad de contar con un representante legal. Y bueno, eso es diferente a que si, digamos, la persona quiere, ¿no? Quiere, o sea, solicita, digamos, que, o sea, quiere ser defendida, pues puede pedir que una asesora o un asesor jurídico, de forma gratuita, ¿no? Ante el Ministerio Público o ante la Comisión Ejecutiva de Víctimas Estatal o Federal, pues le sea designado. ¿Qué sucede si las autoridades, y esto es algo que hemos visto muy común, deciden investigar el delito como lesiones y no como tortura? Desde nuestra experiencia, y también pueden revisar, las animo a revisar nuestro observatorio de prisiones, existe una especie de desidia, ¿no? Por parte de nuestras autoridades, en particular de nuestras juezas y jueces, a pronunciarse por sentencias en materia de tortura, ¿no? Entonces, tenemos muy pocas sentencias a nivel nacional desde que existe nuestra ley, ¿no? General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, porque normalmente estos delitos, digamos, este delito se investiga como el delito de lesiones. Aquí es importante saber que si realizaron la denuncia y esta fue clasificada como el delito de lesiones, pues se puede solicitar, con apoyo, digamos, de sus defensas, una audiencia ante la jueza o juez de control, ¿no? Señalando la inconformidad con esta tipificación, y se puede solicitar que el delito sea investigado como tortura. Voy a entrar a un tema eh, que, que muchas veces llama la atención y que hay, digamos, muchas consideraciones que hemos encontrado que son erróneas acerca del protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul, si no lo conocen, es una guía para la documentación médica, psicológica y jurídica de los hechos constitutivos de tortura o malos tratos. Esta es una guía que contiene principios o normas mínimas para investigar y documentar correctamente la tortura. En este particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Se ha pronunciado que el protocolo de Estambul sí es el instrumento ad hoc, el instrumento ideal para determinar la tortura. Ahora, que este sea el instrumento ad hoc, por lo menos por el estándar internacional, no significa que el protocolo de Estambul es un requisito obligatorio para acreditar que una persona fue víctima de tortura, ya que el objetivo del propio protocolo no es establecer si existió o no tortura, sino que es una guía que, teniendo en cuenta los recursos disponibles de las autoridades, que se debe tomar en cuenta, teniendo en cuenta, pues, justo los recursos de las investigaciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Si, digamos, en un caso de tortura, la Fiscalía, ¿no? En el Ministerio Público no decidió aplicar el protocolo de Estambul porque dice que no tiene los recursos disponibles,
pues se puede pedir otro tipo de peritajes, ¿no? Médicos para determinar que se cumplió con la tortura, ¿no? Y sí se puede pedir que se hagan, digamos, conforme al protocolo de Estambul también, ¿no? Pero es muy importante que existen otros medios para determinarla. ¿Qué pruebas justo existen para demostrar la tortura? Pues existen distintos métodos para comprobar la tortura. Entre estos, pues tenemos entrevistas a testigos y declaraciones de personas implicadas. Tenemos registros documentales, fotos, videos, etcétera. Exámenes médicos y psicológicos, indicios, los que determinen, digamos, las autoridades, y grabaciones también. Estos son una manera de ejemplos. Sabemos que en el caso de las personas privadas de la libertad, pues muchas veces no tenemos estos datos de prueba para poder, digamos, comprobar la tortura, ¿no? Y esto, pues es una complicación. ¿Qué se puede presentar en un caso, digamos, de tortura? Pues justo una entrevista a testigos, ¿no? Declaraciones de las personas implicadas. Incluso el testimonio de un familiar, ¿no? De una persona privada de libertad que fue víctima de tortura, puede ser tomado como testigo, ¿no? Como un testimonio. Se pueden también pedir, por ejemplo, exámenes médicos, ¿no? Que se realicen al interior del centro, ¿no? O peritajes independientes. Puede también, digamos, y por eso decimos que la queja ante las comisiones de derechos humanos son muy importantes, una recomendación, ¿no? Emitida por una comisión de derechos humanos puede ser tomada también como un dato de prueba, y en su momento ya prueba, ¿no? De acuerdo al proceso penal, para determinar la tortura. Por eso nosotros recomendamos que sí es muy importante, pues también presentar estos dos mecanismos, ¿no? Aunque tengan efectos distintos. ¿Qué efectos tiene ser víctima de tortura en los procesos penales? Pues bueno, esto es muy importante porque en ciertas circunstancias el haber sido víctima de tortura pues puede afectar el proceso penal, ¿no? En contra de la persona. Como ejemplos, pues tenemos cuando la tortura pues ha sido cometida durante la detención o en el marco de la investigación, si esas pruebas se obtuvieron bajo tortura, es decir, el testimonio o confesión, que es la, digamos, tristemente pues es la tortura más clásica o típica, pues debe ser eliminado esa prueba de los registros, ¿no? Y no puede ser tomada en consideración por el juez o la jueza, ya que fue obtenida de forma ilegal, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa fue la única prueba, ¿no? Por la cual se obtuvieron, se determinó el caso, pues se tiene que desestimar y es muy probable que la persona pues quede en libertad, ¿no? Si, digamos, si existen pruebas adicionales, si esa no es la única prueba que sustenten la imputación, ¿no? De la persona que está siendo procesada, y estas no fueron obtenidas bajo tortura, es decir, hay otras pruebas, entonces el proceso penal pues va a continuar, digamos, de forma normal, únicamente con las pruebas que sí se obtuvieron de forma legal, es decir, que sí se obtuvieron sin tortura. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces hay que ver el cúmulo de pruebas, quitar aquellas, ¿no? Que fueron obtenidas bajo tortura y de eso depende y solamente se procede con las pruebas obtenidas legalmente, ¿no? Aquí ya voy a entrar un poco al final de ya voy a entrar al final de la presentación y digamos, estos son otros mecanismos que son importantes que conozcan, mecanismos de protección, de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, pero también de otros grupos, ¿no? En situación de vulnerabilidad, que pueden tomar, si son abogadas o abogados, ¿no? E incluso familiares de personas privadas de la libertad, en consideración, que también se pueden utilizar, ¿no? Además de la queja y de la denuncia, también es importante activar, digamos, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo que es la controversia jurisdiccional. Esta controversia se realiza ante el juez de ejecución penal y digamos, si el juez de ejecución va a determinar si se cometió o no tortura. Si, por ejemplo, yo
presento una controversia en la oficialidad de partes del juzgado de ejecución correspondiente, ¿no? Voy a tener que presentar datos de prueba, ¿no? Se va a realizar la investigación y al enterarse el juez de ejecución, ¿no? O la jueza de ejecución, pues tendría que dar vista al Ministerio Público, ¿no? Para que también se proceda a la denuncia. La controversia es muy importante porque también puede ser un mecanismo que se utilice en favor de las personas privadas de la libertad como colectivo. Y, digamos, voy a entrar un poco a eso, digamos, al final, que es, uh, hay un caso que está llevando Documenta y que también hemos publicado en nuestras redes sociales, ciertos comunicados, en la cual, pues, se puede presentar, ¿no? Tuvimos un caso, el de Ceferezo 14, hace más de un año, que se dio el 1 de junio de 2021, en que nos enteramos justo a través de familiares de personas privadas de la libertad, que la Guardia Nacional y autoridades, digamos, penitenciarias, las autoridades administrativas del centro, en Ceferezo 14, en Gómez Palacio Durango, cometieron actos de tortura en contra de las personas privadas de la libertad. La controversia puede ser justo un mecanismo en el cual se proteja los derechos no solamente de una persona privada de la libertad, sino de todas aquellas que sufrieron dentro de ese centro. Porque la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé efectos generales, ¿no? Es decir, si ve que más personas entran bajo estos supuestos, puede dar efectos generales a su resolución por la controversia. Otro mecanismo que se puede utilizar es la demanda de amparo, ¿no? Que sí procede en estos casos, ya que son víctimas de tortura, ¿no? Y conforme a nuestra Constitución y conforme a nuestra ley de amparo vigente, pues es procedente. Y otro mecanismo que normalmente no es muy utilizado, pero pueden prever, sobre todo las personas que están en litigio, es utilizar el sistema interamericano de protección de derechos humanos, ¿no? Se puede realizar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y este puede ser una medida de protección que también se puede utilizar en el momento, además de los otros mecanismos, ¿no? Y bueno, estos son algunos mecanismos que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, aquí en este caso de Ceferezo 14, y que estamos intentando, digamos, desde diversas vías, el utilizar, ¿sí? Uy, aquí está, ya, perdón. Y bueno, eso sería todo por la presentación de hoy. No sé si tengan algunas dudas. Ah, técnicamente, yo nada más quisiera comentar, eh, como una recomendación general, pues sí recomendamos utilizar todos los mecanismos disponibles porque estos no son excluyentes, ¿no? Nosotros hemos llevado en Documenta, a través de nuestra área de litigio jurídico, este caso de Ceferezo 14 y, digamos, es muy difícil, digamos, que las autoridades se pronuncien. Este es un caso colectivo que, uh, que, digamos, por lo menos no habíamos visto un precedente en que se cometió tortura en todos los módulos de Ceferezo 14 y que van muy lentos, digamos, los procesos, ¿no? Apenas hace unas 2 semanas, tuvimos ya una recomendación, que es la 75 VG, por violaciones graves, que emitió la CNDH en favor de este caso, que está disponible de forma pública en su página y que también pueden revisar, digamos, a manera de ejemplo, ¿no? En la que después de un año se emitió esta recomendación y también se ha emitido la reparación integral de varias víctimas, ¿no? De tortura en este ceferezo. Entonces, bueno, por mi parte sería todo en la presentación y entiendo que se va a dar lugar a algunas preguntas. Hola, muchas gracias, Víctor. La verdad, agradecemos mucho por tu tiempo, por tu disponibilidad, perdón, de este tema tan interesante, la verdad. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas que están en el chat. Mi compañera me va a hacer el favor de leer algunas.
Bri, ¿estás por aquí? Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, bueno. La primera pregunta dice, estamos hablando que las condiciones de hacinamiento que se da en los penales pueden ser consideradas tortura. Claro. Digamos, esta es una postura que por lo menos desde nuestra organización, nosotros consideramos que eventualmente, digamos, el hacinamiento puede llegar a ser considerado tortura. Actualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí tiene un caso, que si quieren les podemos hacer llegar posteriormente, la que si bien no ha determinado, digamos, como tal, que esto puede ser tortura, sí ha determinado que sí pueden ser considerados como otro tipo de violación a derechos humanos y que se debe tomar en cuenta, digamos, en condiciones de hacinamiento, incluso para reconsiderar la medida de la pena, la cantidad de la pena. Y esto es algo que doctrinalmente se ha tomado como la medida cualitativa de la pena, que significa que podemos considerar que también las condiciones de vida en prisión, ¿no? Las condiciones en que se vive ese tiempo en prisión, ¿no? También deben ser tomadas en cuenta a, al momento de determinar la cantidad de la pena, ¿no? Y que puede incluso llegar a reducir la cantidad de la cantidad de la pena. Es decir, si una persona que fue privada de la libertad por 10 años, pero ha vivido condiciones de hacinamiento, de tortura, condiciones en serio inhumanas, podría llegar a considerarse, y esto lo digo por lo menos hay cierta doctrina argentina, ¿no? Que lo ha determinado así, como un aspecto importante para reducir, digamos, la cantidad de la pena. Esto, digamos, y no ha llegado todavía a México. Actualmente nuestra Ley General de Prevención para prevenir, investigar y sancionar la tortura no considera el hacinamiento como tortura y la verdad es muy difícil de probar, y, ¿no? Porque no es la tortura clásica como la entendemos, pero sí, por lo menos yo me pronuncio que es una postura institucional que eventualmente podría llegar a ser considerada como tortura, ¿no? Pero no hay, digamos, jurisprudencia actual en México o algún caso que haya determinado el hacinamiento como tortura. Entonces, esa sería la aclaración que yo haría. Es más bien una postura institucional. Si hay doctrina que lo considera así, y amplía, digamos, el entendimiento del concepto de tortura, ¿no? Entonces lo dejo así como a consideración de ustedes y qué tanto lo pueden determinar, ¿no? Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es, ¿podría entonces actualizarse un concurso de delitos atendiendo a lo referido que la violación entra dentro de la tortura? Sí podría ser posible, o sea, si bien tenemos uh, digamos digamos, en el sistema interamericano, la violación sexual, ¿no? Es considerada como tortura, ¿no? Esto sí ya es muy claro como un precedente, ¿no? O sea, una persona que fue víctima de violencia sexual puede llegar a ser considerado esto como tortura, ¿no? Y como referente, pues justo está el caso Valentina Rosendo e Inés Fernández, que lo determinó claramente, ¿no? Y sí, una persona, por ejemplo, puede ser, digamos, ser tanto víctima de violación sexual como víctima de tortura. ¿Les parece si leemos una pregunta del chat y le damos la palabra a alguien que haya levantado la mano? Me parece que Marcos García la levantó desde hace ratito. Si quieres, gusta participar, tienes el micrófono disponible. ¿Me escuchas, Marco? Si no, José Armando. Adelante, José Armando. Si quieres, tienes apagado tu micrófono, pero si lo... Perdón, ya listo. Creo que hay que darle
hay que darle, o hay que permitirle Sí, que pueda activar ya lo el... activé, ya todavía no. Ah, ya, sí, buenas noches, ya pude. Ah, ok. Pues mi pregunta es, trabajo en un centro penitenciario, aquí del estado de Sinaloa. Mi pregunta es, cuando los mismos internos y custodios, así como la autoridad penitenciaria, estén coludidos en silenciar a aquellos que desean quejarse de los excesos, eh, ¿cómo se podría garantizar todo, o sea, todos esos abusos, que cesen todo ese tipo de cosas? Si los mismos internos y custodios están a la par ante ese tipo de circunstancias. Claro. Digamos, creo que tu pregunta, José Armando, y digamos, si no la entiendo bien, con mucho gusto, si quieres, la puedes volver a reformular, pero yo entiendo que es un problema en realidad complejo, ¿no? Porque como tú bien mencionas, muchas veces son pues sí, son las mismas autoridades, ¿no? Las que están coludidas, hay varios corresponsables, ¿no? Los que lo cometen y lo encubren, y justo eso lo hace difícil de probar, ¿no? Por lo menos lo que yo te diría es de que uh, nuestra postura institucional es de que hay varias vías para combatir la tortura, ¿no? Una de las vías es la prevención de la tortura, ¿no? Es decir, antes de que lleguen a cometerse estos actos, y esto se puede realizar a través de la capacitación de los funcionarios públicos, ¿no? Esa es una vía, que es a través de capacitaciones a los custodios, a los operadores del sistema penitenciario, ¿no? Aquellos que incluso capacitan a los custodios, ¿no? Puede ser a través de mejores protocolos, ¿no? Por ejemplo, incluso la Suprema Corte ha sacado, por ejemplo, el protocolo para juzgar casos de tortura, que son mecanismos que esos, por ejemplo, son enfocados a las juezas, jueces, ¿no? Entonces, todo este tipo de mecanismos creo que son muy importantes para prevenir, ¿no? Porque sigue siendo, y tristemente culturalmente en México, pues una práctica reiterada y estructural, sistemática, para, digamos, en el proceso penal, ¿no? E incluso cuando ya están sentenciados, ¿no? Entonces, esa es una vía. Otra vía puede ser a través de la difusión de qué es tortura, ¿no? Porque, como mencioné un poco en la presentación, tenemos un concepto clásico de qué es lo que se entiende por tortura, como la tortura como de forma, como si la tortura solo fuera física, cuando hay otros tipos de tortura que existen, ¿no? Por ejemplo, el aislamiento prolongado. Una persona más de 15 días, pues eso puede ser considerado tortura, ¿no? O como bien mencionan, también ya no pude leer los comentarios por la presentación, por el formato de Google Meet, pero ahorita ya estoy leyendo algunos. Entonces, las condiciones de hacinamiento, ¿no? Conforme al protocolo de Estambul, pues son considerados, ¿no? También como tortura. Entonces, empezar a ampliar nuestro concepto de lo que entendemos como tortura. Eso creo que sería muy importante, y esto se puede dar a través del arte, de la difusión de la cultura, de la información, y nosotros tenemos esa vía, ¿no? Y que creemos firmemente en que el llamado artivismo, ¿no? Arte y activismo, puede ser una vía para proteger los derechos y dar a conocer, ¿no? Porque muchas veces tanto las personas privadas de la libertad o las víctimas de tortura, o incluso los familiares, no, no, no conocen que esto es tortura, ¿no? Porque no saben, digamos, que todos los elementos o los otros tipos de tortura que existen. Entonces, han pasado muchos años y por eso no han denunciado estos actos, ¿no? Entonces, yo creería que esas serían tal vez algunas vías. Y la última, digamos, esas dos vías, ¿no? Primero, capacitación, mejores protocolos, ¿no? La segunda, tal vez el artivismo, la difusión de qué es lo que es tortura, qué son los malos tratos. Y la tercera, pues justo el activar los mecanismos que ya prevén la ley, ¿no? Denunciar los actos, es decir, ¿no? Entendemos que hay muchas veces la posibilidad de represalias, ¿no? Activar, digamos, diferentes medios, el amparo, la queja, ¿no? La controversia jurisdiccional, pero activar los mecanismos, ¿no?
Y yo por lo menos esa sería mi forma de contestar. ¿Cuáles son las formas de empezar a combatir la tortura? ¿Alguien más de los que tiene la mano levantada desea participar? Laura. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Los saludos de Bogotá. Estaba leyendo una pregunta muy interesante que hizo Vic Tapia respecto a los procedimientos disciplinarios. Y creo que es una pregunta que es bastante oportuna. Yo trabajé en la oficina de asuntos disciplinarios de un establecimiento y creo que si bien una inobservancia del debido proceso en la investigación disciplinaria puede incurrir en una doble sanción que afecta directamente la redención de la pena y que afecta el derecho a la unidad familiar por, por cuanto afecta la visita, de cierta forma sí podría convertirse en una tortura o quizás en un maltrato. ¿Por qué? Porque muchas veces las autoridades penitenciarias, por negligencia o por querer ajustar, digamos, como ciertas situaciones que pueden ser disciplinables bajo el reglamento interno, eh, sobrellevan, ¿no? Y tienen una extralimitación en sus funciones. Y cuando esta persona se ve pues castigada con la limitación de su visita o con la limitación de otros beneficios preliberacionales, como ocurre aquí en Colombia, eh, pues obviamente se ve enfrentada a una situación psicológica bastante compleja. Entonces, en ese momento mi posición era o se les sanciona quitándole la visita o se les sanciona limitando esa redención de pena porque pues sería una doble afectación. Igual considero que hay unos actos que se tienen como únicamente como vulnerantes de los derechos fundamentales, específicamente el hacinamiento, que también veo que lo trataron acá, pero hay establecimientos donde no hay hacinamiento, pero aún así hay malas prácticas que pueden conllevar a unas vulneraciones graves de los derechos fundamentales y de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Entonces, quiero preguntar, ¿qué opina al respecto de esta posición frente a las sanciones disciplinarias que son extralimitantes pues de todo lo disciplinable? Muchísimas gracias por el espacio. Perfecto, pues muchas gracias por tu pregunta, Laura. Creo que si es que la estoy entendiendo bien, justo, digamos, digo, no conozco la ley colombiana, ¿no? Pero en la Ley Nacional de Ejecución Penal Mexicana, nosotros tenemos cierta forma de entender las medidas disciplinarias, ¿no? Y la ley establece cuáles son las medidas disciplinarias graves digamos, ante actos que se consideran graves, y los otros, por exclusión, se consideran como no graves, ¿no? Entonces esa sería una primera clasificación de ambos tipos de medidas. Entre las medidas disciplinarias ante estos actos graves, pues se encuentra el aislamiento, ¿no? Y aquí entre las preguntas que he logrado ver, ah, porque hay varias, justo preguntan, digamos, el fundamento. El fundamento para el aislamiento temporal está en el artículo 41, sanciones disciplinarias, fracción tercera de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Y la restricción está en el artículo 42, en la cual se establece justo que no puede ser más de 15 días, ¿no? Y sí establece también el artículo 42 que no se deben de imponer medidas disciplinarias que impliquen tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Da algunos ejemplos: el encierro en celda oscura o sin ventilación,
el aislamiento indefinido, y aquí es cuando ya establece, ¿no? O por más de 15 días, ¿no? Consecutivos. Y por lo menos nuestra postura es de que, bueno, mi postura es de que la prisión por sí mismo, ¿no? La sanción de estar privado de la libertad por su naturaleza, ya implica cierto grado de sufrimiento, ¿no? Esa es la primera. Implica cierto grado de sufrimiento que permite la ley y tiene mecanismos justo para también proteger, digamos, a la gobernabilidad del centro, ¿no? La gobernabilidad y la integridad de las mismas personas que están privadas de la libertad, ¿no? Y de los funcionarios que están dentro de los centros. Entonces creo que lo más importante es que las medidas disciplinarias, primero, sean conforme a la ley, ¿no? Porque que sean realmente justificadas, ¿no? Por el comité, que se puedan apelar en su momento, si es que la medida fue impuesta, ¿no? De forma injustificada, ¿no? Que se pueda apelar en contra de esa controversia, entonces, digo, de esa medida disciplinaria. Y para eso, en teoría, por lo menos en nuestra ley nacional, pues existe este comité, ¿no? Que, que ve lo de las medidas disciplinarias. Entonces siempre debe de ser notificada la persona, y si no, pues, y si no, pues puede apelar en contra de que no lo notificaron, o si no está bien justificada. Creo que lo importante es que, que todos los funcionarios que estén en el sistema penitenciario también entiendan que hay un deber de especial garante, ¿no? Porque esas personas están bajo tu custodia. Y que están bajo tu custodia implica que tienes que protegerle también, ¿no? Sus derechos humanos. Y en ese sentido, pues toda medida disciplinaria no puede ser una medida más allá de la pena de prisión, ¿no? Y si lo entendemos así, pues tenemos que respetar estos límites legales, tienen que ser las sanciones conforme a la ley, tienen que ser justificadas y no podemos pasar más allá de. Si bien la ley sí lo permite, pues lo importante creo que sea justificada, que existan los mecanismos pues para controvertirlo y, ah, digamos, creo que también entender que el funcionamiento de una medida disciplinaria solo se puede justificar si eso es a favor de la gobernabilidad del centro. Y la gobernabilidad del centro tiene que entenderse como un bien jurídico tutelable que debe de proteger la autoridad penitenciaria. Pero no por ello puedes, digamos, vulnerar otros bienes jurídicos, ¿no? Como es la integridad personal, no puede llegar a, en serio, considerarse tortura, malos tratos, y es donde tenemos que ponerle límite a la autoridad, ¿no? Y, y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, contestando algunas de aquí de los comentarios que he alcanzado a revisar. Hola Víctor, ¿cómo Preguntan, estás? Buenas noches, ya estoy aquí. adelante. Muchas gracias disculpa por la tardanza, ya estoy aquí. Tenemos la mano levantada de Renzo, no sé si quiere hacer la última pregunta para cerrar, porque llevamos un poquito desfasado de tiempo. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Primeramente felicitarlo por el gran plática que nos está impartiendo para que nosotros podamos replicar toda esa información. Yo trabajo en un centro penitenciario del estado de Guerrero. Mi pregunta era, me tocó un caso ver en un centro penitenciario donde una persona privada de la libertad obtuvo un beneficio para una libertad anticipada, pero en días pasados le estuvieron negando esos beneficios, que inclusivamente el consejo técnico le estaban cobrando para un estudio socioeconómico y le están poniendo muchas restricciones. Ahí se podría considerar también como eh, maltrato psicológico. Sí, muchas gracias por tu pregunta, René.
Yo consideraría, yo dividiría la pregunta en dos partes y un poco de forma breve. La primera es de que, eh, por lo menos mi postura, es de que los beneficios preliberacionales, ¿no? En este caso, conforme a la nueva Ley Nacional de Ejecución, hay beneficios que todavía siguen vigentes contra lo anterior, si entraron en el anterior, conforme a la anterior ley. Libertad condicionada y libertad anticipada, que son los beneficios preliberacionales, deben considerarse como derechos adquiridos. Esa es mi postura. Y en ese sentido, si tenemos que, hay una frase que mencionaba el profesor Miguel Sarre, que él es digamos, es el profesor que estuvo detrás de la Ley Nacional de Ejecución, que él considera que los beneficios son, digamos, que una persona privada de la libertad, ¿no? Entra justo a la prisión con el beneficio en el bolsillo. Y esto significa que aunque la ley prevé ciertos requisitos, ¿no? Estos tienen que cumplirse, pero no puede, digamos, tomarse ciertos requisitos como que, digamos, de forma tal que no se le pueda dar el beneficio. Y esto es muy importante. La ley sí da una exclusión, y que esto es una restricción que puso nuestro legislador nacional, que es, hay tres tipos de delitos que no pueden adquirir beneficios, ¿no? Y esto se puede considerar derecho penal del enemigo, que es delincuencia organizada, ¿no? Trata de personas, y, y hay uno más, pero en un momento te lo menciono. Son estos tres delitos, ¿no? Que son excluyentes. Pero de todos los demás requisitos, ¿no? Que es que haber ya pagado la reparación del daño, haber pagado, digamos, haber pagado la multa, si en su caso estaba, ¿no? Haber cumplido con el tiempo de sentencia, haber tenido buen comportamiento, ¿no? Y ahí en buen comportamiento entramos al tema de medidas disciplinarias, de nuevo, y entramos a un concepto ambiguo, que es, ¿qué es tener o no buen comportamiento? ¿No? Y para ello tendría que justificarse, pues, las medidas disciplinarias, pero por lo menos mi postura es que no por haber tenido una medida disciplinaria, incluso si esta es grave, eso te puede denegar el beneficio, ¿no? Haber cumplido con el plan de actividades. Y aquí tenemos un problema a nivel nacional, porque no hay una homologación de criterios de nuestros jueces de cómo interpretar cada uno de estos requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, el circuito, dependiendo el estado, vemos que hay diferentes criterios de cómo entenderlos, ¿no? A tu pregunta, yo creería que dependiendo las consideraciones por lo que le están negando, podría tal vez argumentarse que sí puede llegar a considerarse malos tratos, ¿no? Perdóname un poco por dar esta vuelta, porque al final estarte poniendo trabas para que tú ingreses a los beneficios, si entendemos que son derechos adquiridos, que nada más tienes que cumplir, ¿no? Con ciertos requisitos, entonces el estarte poniendo trabas excesivas en la manera de interpretar los requisitos, dependiendo, ¿no? Tendríamos que ver caso por caso, podría llegar a ser considerado, pues sí, tal vez un maltrato. No estoy muy seguro, porque lo importante es que consideremos que cumpla con estos 4 elementos, ¿no? Que considera la ley, ¿no? Que sea intencional, que sea un servidor público, que si haya un dolor o sufrimiento físico o psicológico, ¿no? Y pues si no cumple con esos elementos, ¿no? Y también va a haber un tema de prueba ahí, puede llegar a ser considerado así. Lo que estoy seguro es que en caso de que le nieguen el requisito y de que la persona sí considera que cumple con aquellos, pues esto se tiene que controvertir, ¿no? Una controversia jurisdiccional sería el medio idóneo, y de ahí tal vez irnos a la vía de amparo, ¿no? Y tal vez lo más probable es que en el juzgado de distrito es donde ya lo van a resolver. Víctor, tenemos muchas preguntas, pero queríamos
bueno, queríamos preguntarte si podemos enviártelas y que conforme a tus tiempos las vayas respondiendo y se las mandamos a todos y a todas por medio de correo. ¿Te parece bien? Porque sí Sí, son bastantes, somos un grupo muy numeroso. sí, perfecto. También para no tomar mucho de su tiempo, si gustan, también les voy a hacer llegar a través de Abril a algunos materiales que tenemos desde Documenta, que tenemos para distintos, digamos, sectores, ¿no? Tenemos algunos cuadernillos que justo de prevención de la tortura en prisión, que están enfocados en poder apoyar, dar una guía de apoyo, por ejemplo, a personal de custodia, ¿no? Tenemos otro tipo de materiales que están más enfocados, por ejemplo, en familiares, que son preguntas y respuestas para víctimas de tortura. Y tenemos también un material que se hizo que es prevención de la tortura desde el Poder Judicial, ¿no? Entonces, les voy a hacer también llegar estos materiales, ¿sí? Para que tengan esta información y claro, si quieres, me puedes enviar las preguntas y yo me puedo dar un tiempo para poder contestarles por lo menos cuál es mi postura conforme a ellas. Muchísimas gracias, Abril. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, a nombre del Semillero Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Benemérita de las Américas, le otorgamos el presente reconocimiento al licenciado Víctor Daniel Lagunas por su destacada participación como ponente del claustro virtual en la clase Prevención de la tortura en prisión, conceptos clave, identificación y defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, que es llevada a cabo el día 18 de noviembre de 2022 y organizada por el Semillero. Dentro del marco de nuestro curso Aspectos Fundamentales de los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación y espero que en la medida de lo posible, pues esto haya sido útil para todas y todos los que nos acompañaron y muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Muchas gracias, Víctor, de verdad, porque sé que estamos en fin de año y que es bien complicado y que te diste el tiempo y el espacio y además todo el esfuerzo. Una disculpa por los inconvenientes técnicos y muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de aportar en esta hermosa clase. Te hacemos llegar el reconocimiento, igual que las preguntas por correo electrónico. Y ya nada más cuando puedas en tus tiempos nos manda las respuestas junto con el material para enviárselo a todas las personas participantes. Muchísimas gracias a nombre del Semillero y a nombre especialmente de la mesa directiva. Te agradecemos muchísimo. Perfecto, muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias, Abril. Muchas gracias a todos. Pueden estar al pendiente de su correo electrónico, por favor, por el inconveniente que tuvimos el día de hoy con el enlace de Meet. Vamos a enviarles indicaciones al correo que registraron para que estén al pendiente en los próximos días. Muchas gracias y buenas noches.